Se abre la sesión. Señor secretario. Sí, presidente, vamos a dar la cuenta en primer lugar. Señor presidente, señoras y señores senadores, ha ingresado a la comisión un proyecto de ley que se encuentra en primer trámite constitucional de autoría de los honorables senadores señor Latorre y señora Muñoz, que incorpora al Código Penal el delito de negacionismo de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el periodo que indica. Eso, señor presidente, respecto de la cuenta. Gracias, secretario. ¿Algún otro punto adicional? No, señor presidente, respecto de esta sección. En primer lugar, le damos la bienvenida a todos nuestros invitados y el secretario va a hacer una pequeña relación de dónde quedamos en la última discusión con este. Bien, presidente, la sesión de hoy día está convocada para continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. Recuerdo a sus señorías que se están refundiendo en particular dos iniciativas, una del Ejecutivo y una del Parlamentario. Concurren a esta sesión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el señor ministro Hernán Larraín, el jefe de la División Judicial, señor Héctor Meri, la jefa de la División Jurídica, señora Mónica Naranjo, el jefe del Departamento de Asesoría y Estudios, señor Milton Espinosa, y las abogadas de dicha división, señora Joely Cares, Isabel Echeverría, Daniela González y el abogado señor Ignacio Gaete. Del Ministerio Público asiste la directora de la Asesoría Jurídica, señora Marta Herrera. De la Defensoría Penal Pública nos acompañan los abogados de la División de Estudios, señores Francisco García y Óscar Verdejo. De la Asociación de Magistrados del Poder Judicial concurre la magistrada señora María Soledad Piñeiro. Del Colegio de Mediadores de Chile también asiste el coordinador académico, señor Felipe Viveros, y concurren también a esta sesión los abogados, el señor Cristian Maturana, abogado y profesor universitario, y el señor Hugo Boto. Eso, señor presidente, respecto de los invitados a la sesión del día de hoy. Voy a poner ahora, voy a compartir el texto comparado que estamos utilizando para el estudio de esta materia. Señor presidente, señoras y señores senadores, en la última sesión que celebró la comisión, que fue el 25 de enero del año en curso, la comisión continuó con el estudio de las enmiendas que se estaban proponiendo a través de esta iniciativa de ley. Estábamos examinando las enmiendas que se están haciendo a la ley 18.287, que establece el procedimiento ante juzgados de policía local. Es lo que corresponde al artículo 9 del proyecto. En la sesión indicada, la comisión terminó de examinar una enmienda que recae en el artículo 3 de esta normativa. Se aprobó una modificación que propuso el Ejecutivo para incorporar un inciso final a este precepto. Hubo unanimidad en la comisión para tratar esta materia porque no figuraba en el boletín de indicaciones, y la comisión, luego de escuchar al Ejecutivo, aprobó la incorporación de este inciso final al artículo 3. Desde esa fecha hasta ahora, la Secretaría de la Comisión ha recibido ayer en la tarde dos documentos. Uno que contiene una nueva proposición del Ejecutivo, que es una enmienda al artículo 7 de la ley ya mencionada, la 18.287, y un segundo documento que probablemente el Ejecutivo ahondará y dará explicaciones correspondientes, y que fue enviado también a sus señorías ayer en la tarde, que propone una serie de reglas para enfrentar posteriormente la discusión de las discusiones transitorias. Hago presente a sus señorías que la comisión ya ha
despachado alrededor de los 2/3 de las materias que están consideradas en este proyecto, y quedarían básicamente algunas enmiendas, tratar de las leyes 20.886, 21.226 y posteriormente las disposiciones transitorias. Eso, señor presidente, sobre el estado del debate de esta materia. Y la Secretaría, digamos, ha preparado un texto comparado que estoy mostrando aquí en pantalla, no sé si lo ven, en que incide en el artículo 7º de la ley 18.287, y en la tercera columna hay una indicación del Ejecutivo en que aparecen las enmiendas que quiere proponer al referido artículo 7º de esta ley. Eso, señor presidente, como primera cuestión que puede tratar la comisión, sin perjuicio de conceder la palabra al Ejecutivo para que a lo mejor dé una explicación más detallada sobre las cuestiones consideradas sobre el tratamiento de las indicaciones que recaen sobre las disposiciones transitorias que se verán en su oportunidad, porque ahí el Ejecutivo va a proponer una enmienda importante. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra si el señor ministro de Justicia quiere hacer algunas precisiones antes de que comencemos antes de continuar con la votación en particular. Gracias, presidente. Efectivamente, quisiera, antes de referirme al proyecto en cuestión y señalar el estado en que estamos y las cuestiones que están pendientes como una manera de retomar este tema y orientar las decisiones que debemos adoptar. Quisiera, presidente, algo que he conversado con usted en forma previa, pero quisiera hacerlo sentir a los demás integrantes de esta comisión, a quienes aprovecho de saludar, junto a los demás invitadas e invitados que participan en esta reunión. Yo quiero hacer expresa referencia a la inquietud que tiene el Ejecutivo del avance de este proyecto. Este proyecto, presidente, es extraordinariamente necesario y lo hemos transmitido en todas las formas posibles. Quiero solo recordar que está con discusión inmediata desde noviembre del año pasado y que durante todo este mes de marzo, que también ha estado con discusión inmediata, esta es la primera vez que este proyecto se analiza. Y como son las cosas, ya prácticamente son las 11, vamos a tener 1 hora de análisis de esta iniciativa y probablemente a lo mejor sea la única reunión del mes. Quiero señalar que la situación que afecta a los tribunales de justicia es gravísima, que las declaraciones que se han hecho, por ejemplo, esta semana por parte del Colegio de Abogados, hacen patente de la enorme dificultad que está ocurriendo por la prolongación de las disposiciones permanentes, por la prolongación de la suspensión de las disposiciones permanentes a raíz de la ley 21.128 que nosotros propusimos para poder atender la situación de la pandemia, pero que está generando una dificultad en la atención y administración de la justicia a mucha gente. Y la única manera de resolverla es con normas adecuadas como son las que contiene este proyecto. La no discusión, la postergación, a pesar de estar con discusión inmediata, genera obviamente una sensación de indefensión y de falta de servicio, de continuidad de servicio en la administración de justicia. Yo quiero transmitirlo porque conozco la conciencia y el compromiso de los integrantes de esta comisión, de su opción de que ocurra. Sin embargo, no puedo menos dejar de mencionar que para nosotros ha sido muy sorprendente que esta discusión no se haya hecho en esta comisión a hoy, 24 de marzo, durante todo el mes, y que mientras hay un clamor ciudadano a lo largo del país, y ustedes lo pueden consultar con los distintos abogados, litigantes en todos los planos, en todos los ámbitos, esto no puede seguir así. Necesitamos de una vez por todas terminar con la tramitación de este proyecto, que además tiene que ir a una segunda instancia. Yo quiero reiterar nuestra preocupación y pedirles un especial compromiso
porque se trata de una cuestión que está afectando los derechos de muchas personas, cuya postergación en la solución les afecta en forma clara y definitiva, y pedirles, por lo tanto, un esfuerzo especial para terminar con la tramitación de esta iniciativa. Quiero señalar que lo que está pendiente para su total despacho son en el texto permanente básicamente dos disposiciones que se refieren a cómo deben modificarse las normas que regulan las actuaciones del juzgado de policía local. Son fundamentalmente dos, la del artículo 7º, perdón, presidente, la del artículo 7º, en donde se regula las audiencias remotas, la forma de hacerla, en donde hay distintas indicaciones que han sido presentadas por parlamentarios y por el Ejecutivo, y además porque se han tomado otras decisiones respecto de cómo enfrentarse a esta materia. Esta, para mantener coherencia con ella, también requiere una cierta modificación. De todas esas, para ello tenemos una propuesta que permitiría zanjar este conjunto de inquietudes, las que se derivan por la necesidad de tener audiencias remotas en los juzgados de policía local, en donde esto pueda ocurrir si el caso esos juzgados tienen los medios para hacerlo, y donde se recogen los efectos de las decisiones y las iniciativas parlamentarias. Y hay una segunda modificación al juzgado de policía local, en el artículo 32 de su ley, que regula el recurso de apelación, básicamente para terminar con la obligación del recurrente de hacerse parte en esa instancia. Las otras indicaciones que hay sobre esta materia han sido retiradas por el Ejecutivo, y por lo tanto estos dos son los únicos artículos que quedan pendientes del texto permanente de este proyecto. Adicionalmente, presidente, cabe despachar las disposiciones transitorias. Estas disposiciones transitorias son de dos naturalezas principalmente. La mayoría de ellas dicen relación con plazos que se prorrogan en los agendamientos en el ámbito penal principalmente. Estas indicaciones transitorias corresponden fundamentalmente a la iniciativa que presentaran los senadores de esta comisión, o algunos de ellos, y que coinciden con aquellas del Ejecutivo con pequeñas variantes y que pueden ser rápidamente despachadas. Se han agregado, aparte de normas que afecten a la vigencia de las normas penales en su prórroga, algunas que dicen relación con ampliación de plazo en familia y en plazos laborales. Y las otras son una decena aproximada de disposiciones que regulan materias civiles, familiares y laborales, algunas penales, respecto de temas ya más específicos del sumario, de las audiencias civiles o las audiencias remotas que se deben regular. La verdad, presidente, que son materias que no tienen mayor complejidad, y si nosotros hubiésemos trabajado desde el primer día de marzo, probablemente esto ya estaría en la Cámara de Diputados y habría menos inquietud ciudadana de la demora en resolver estas materias. Por eso, presidente, junto con hacerle presente nuestra inquietud en esta situación, sugiero que entremos rápidamente al análisis de estas dos disposiciones pendientes, el séptimo, las que modifican el artículo 7º y 32 de la Ley de Juzgado de Policía Local, para luego entrar derechamente al análisis de las disposiciones transitorias, que algunas son de fácil despacho, otras van a requerir un análisis mayor, pero con voluntad y tiempo de esta comisión, estoy seguro, las podemos resolver a la brevedad, dando la señal que la comunidad jurídica está esperando de todos nosotros. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Bueno, como lo conversamos personalmente hace un par de días atrás, efectivamente, intención de la comisión poder despachar rápidamente este proyecto. Estamos conscientes de las complicaciones que se están generando y que se podrían generar producto del atochamiento en tribunal, y más aún también, por lo menos en lo personal, yo he recibido varias solicitudes de usuarios del Poder Judicial, principalmente trabajadores que están preocupados por la demora en los juicios laborales y la suspensión que están teniendo hoy día los juicios laborales, así como también juicios de arriendo en materia civil. Así que, dicho eso, si es que ningún senador o senadora quiere hacer algún comentario, vamos a la discusión para aprovechar el tiempo.
Señor secretario. Bien, señor presidente. Entonces, partimos por el análisis del artículo séptimo. El artículo séptimo vigente dice que en los casos de demanda, denuncia o querella, el tribunal la mandará a poner en conocimiento del demandado, denunciado, querellado y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9, fijará día y hora para la celebración de una audiencia de contestación y prueba a la que las partes deberán concurrir con todos sus medios de prueba y que se celebrará con las partes que asistan. El Ejecutivo, si ustedes ven, tanto en la segunda columna como en la tercera de la nueva redacción que está proponiendo, reemplaza dos palabras simplemente de este texto que están mal escritas y las cita adecuadamente. Después, el inciso segundo dice: las partes podrán comparecer personalmente o representadas en forma legal en los juicios que se litigan sobre regulación de daño y perjuicio de cuantía superior a 4 unidades tributarias mensuales. Superior a 4 unidades tributarias mensuales, se deberá comparecer patrocinado por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión y constituir mandato judicial. No hay enmienda del Ejecutivo en esta materia. Después el Ejecutivo propone agregar a este artículo los siguientes tercero aspectos nuevos. Voy a leer en la tercera columna porque en la tercera columna aparece el texto definitivo que el Ejecutivo quiere proponer en esta materia, que en algunos aspectos se separa del texto que originalmente había propuesto. En el fondo, aprobar estos incisos nuevos, las enmiendas que voy a dar lectura. Dice: los tribunales que cuenten con la tecnología necesaria podrán autorizar la comparecencia remota por videoconferencia de cualquiera de las partes que así lo solicite a la audiencia, si cuenta con los medios idóneos para ello y si dicha forma de comparecencia resultara eficaz y no causar indefensión. Continúa la indicación del Ejecutivo: la parte interesada deberá solicitar comparecer por esta vía hasta las 12 horas del día anterior a la realización de la audiencia, ofreciendo algún medio de contacto, tales como número de teléfono o correo electrónico, a efectos de que el tribunal coordine la realización de la audiencia, solicitud que podrá realizar por el medio electrónico de que disponga el tribunal, del cual deberá dejarse constancia en el expediente. Si no fuere posible contactar a la parte interesada a través de los medios ofrecidos tras 3 intentos, de lo cual se deberá dejar constancia, se entenderá que no ha comparecido a la audiencia. Continúa: la constatación de la identidad de la parte que comparece de forma remota debe efectuarse inmediatamente antes del inicio de la audiencia, de manera remota ante el ministro de fe o el funcionario que determine el tribunal respectivo, remitiendo copia íntegra de su cédula de identidad al medio de notificación electrónico indicado por el tribunal. Continúa: con todo, absoluciones de posiciones, las declaraciones de testigos y otras actuaciones que el juez determine solo podrán rendirse en dependencias del tribunal que conoce de la causa o del tribunal exhortado. De la audiencia realizada vía remota por videoconferencia se levantará acta que consignará todo lo obrado en ella, la que deberá ser suscrita por las partes, el juez y los demás comparecientes. La parte que comparezca vía remota podrá firmar el acta mediante firma electrónica simple o avanzada. La disponibilidad y correcto funcionamiento de los medios tecnológicos de las partes que comparezcan remotamente será de su responsabilidad. Con todo, la parte podrá alegar entorpecimiento si el mal funcionamiento de los medios tecnológicos fuera atribuible a ella. Continúa y concluye: el patrocinio y poder podrá constituirse mediante firma electrónica simple o avanzada. En caso que el patrocinio y poder fuere constituido mediante firma electrónica simple, deberá ser ratificado por el mandante y el mandatario ante el secretario del tribunal vía remota por videoconferencia. La constatación de la calidad de abogado la hará el tribunal a través de sus registros. Eso, señor presidente, respecto de este artículo séptimo. Hay que recordar que también respecto del artículo séptimo, los honorables senadores Araya, Durresti y Buenchumilla habían propuesto sustituir los incisos tercero a sexto por una normativa que está contenida en la indicación número 70 y que ustedes tienen a su disposición en el texto comparado que les remitimos respecto de esta materia. Eso, señor presidente.
Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre esta indicación. Si no hay palabras, pedir el ministro. Ministro, por favor. Quisiera pedir que pudiéramos hacer una explicación global de toda esta situación y pedirle a Mónica Naranjo, si le parece a usted, ofrecerle la palabra para poder hacer un planteamiento y una propuesta concreta que pueda resolver la discusión que hay sobre esta materia. Adelante, doña Mónica. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio aprovecho de saludar a la Comisión, a la Secretaría y a los invitados de esta sesión. Tal como lo expuso el ministro, efectivamente, las modificaciones que se proponen en esta oportunidad del artículo 7º buscan precisamente equiparar esta norma a lo que ya ha sido aprobado por esta comisión cuando se ha regulado las audiencias remotas o presenciales en materia de Código de Procedimiento Civil, en tribunales de familia, en materia laboral, etcétera, que ya ha sido en el fondo, como lo decía, aprobado por esta comisión. Por lo tanto, básicamente la gran diferencia que hay en relación con esas otras normas es que aquí queda supeditado entre la realización de este tipo de audiencia a la posibilidad material que el tribunal cuenta con los medios para poder llevar a cabo este tipo de audiencia. En lo restante, todo lo que hice relación con la forma de comparecer hasta la oportunidad está idéntico en el fondo a lo que está regulado en los otros cuerpos legales que ya fueron aprobados en esta comisión. Lo mismo respecto a la constatación de identidad, que se comoditó que fuese inmediatamente antes del inicio de la audiencia y no en la víspera como estaba originalmente propuesto. Lo mismo en el fondo respecto de lo que se ha denominado como prueba viva, que es la absolución de posiciones, la rendición de prueba testimonial, etcétera, que se acordó en el caso del artículo 77 bis del CPC, que ya fue aprobado por esta comisión, que ese tipo de prueba necesariamente tenía que rendirse en forma presencial en el tribunal. Y finalmente se incorpora este inciso final que dice relación con el patrocinio y poder para constituirse mediante firma electrónica simple o avanzada, recogiendo de alguna forma la indicación 72 planteada por los senadores que precisamente incorporan este artículo, solamente se hace un cambio más bien en el fondo como de redacción. Hago también presente que en cuanto a la indicación 70 que mencionó la Secretaría, que fue planteada también por los señores senadores, efectivamente el Ejecutivo es de la idea que esa indicación no se condice con lo que ya ha sido previamente acordado por esta comisión. Por una parte, porque buscaba en el fondo que la comparecencia remota fuese de cualquier interviniente. Y la verdad es que como ya está aprobado por esta comisión, no es cualquier interviniente quien puede comparecer en forma remota, porque eso podría ser extensivo al caso de la prueba testimonial, al caso del absolvente, etcétera. Y como ya señalé, esto fue acordado entre esta comisión que ellos comparecieran en forma presencial. Por lo tanto, de esa forma, esa parte de la indicación ya no se condiciría con lo que ya fue aprobado por esta comisión. Y lo restante, en el fondo, que dice relación con que la audiencia tiene que ser aprobada mediante una resolución judicial en la medida que no se cause indefensión, eso también ya está recogido de alguna forma en el texto que está propuesto por el Ejecutivo. Gracias, presidente. Gracias, Mónica. Ofrezco la palabra. Si le parece, presidente, perdón, se podría, no sé si el secretario leyó la indicación. Leyó todo el artículo propuesto, sí. El artículo propuesto y pronunciarse sobre ese, porque si hubiera acuerdo sobre este, pudiese simplificarse el debate. Presidente, tiene pedido la palabra doña María Soledad Piñeiro y don Cristian Maturana. Doña María Soledad primero, después don Cristian. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, señor presidente, por concederme la palabra. Aprovecho por su intermedio de saludar a todos los miembros de la comisión y a los invitados. Sin perjuicio de que yo no represento a los jueces de policía local, quiero solamente hacer referencia a esta norma que se repite, como bien dijo la señora Naranjo, en todos los otros textos que tienen relación con familia, laboral, civil, etcétera, de tres observaciones que me preocupan y me preocupan un poco por lo que se acaba de señalar por el señor ministro en relación a lo que nosotros como jueces también nos preocupa, el retorno a un trabajo un poco más intenso, semi-esencial. Una cuestión es que esta norma que se propone aclara una preocupación que tuvimos en todas las otras normas anteriores que tiene que ver con los intentos reiterados de conexión. Nosotros pedimos que esto fuera especificado, no se especificó en las normas anteriores, pero sí aquí, en donde dice luego de 3 intentos. Y luego dos cuestiones que parecen ser de redacción muy sencilla, pero que pueden traer complicaciones,
Y luego, y lo digo nuevamente porque esto se repite en las otras normas, no porque esté específicamente en relación a este artículo que, insisto, no me corresponde a mí representar a los jueces de policía local. Dice que la parte debe indicar un medio de conexión para poder realizarse la audiencia. Esta obligatoriedad nosotros la hicimos ver, es compleja porque entendemos y hemos vivido la realidad, la brecha tecnológica que existe y la a veces imposibilidad de las personas para conectarse. Entonces esta obligatoriedad puede significar incluso una negativa de acceso a la justicia cuando las partes no tienen esa posibilidad de conexión. Y por último, también en relación a la obligatoriedad de que la prueba viva, la absolución, testigo y perito sea única y exclusivamente de forma presencial. Esto puede significar también una complicación, el no permitir en casos determinados el que estas personas se pudieran conectar. Idealmente es que estén presentes porque esto salva una serie de problemáticas que tiene que ver con el control de la prueba, sin duda, pero también debiera de existir la posibilidad de que las partes de común acuerdo puedan señalar que esta prueba se rinda de forma remota. Y esto, insisto, lo digo en relación a que esto se repite en las otras normas a las que ya se han considerado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, María Soledad. Don Cristian. Está sin micrófono. Activar su micrófono. Presidente, muy buenos días. Saludo a usted y a los miembros de la comisión. Aprovecho de desearle el mejor de los éxitos en el cargo que comienza a desempeñar. La realidad es que los jueces de policía local viven una realidad muy disímil a lo largo de todo el país. Y en consecuencia estas normas tienen, como muy bien dijo doña Mónica Naranjo, la condición de la disponibilidad. Y además, también como dice la magistrada Piñeiro, las capacidades tecnológicas a través de las distintas comunas más alejadas del país hacen que esta norma sea de dificultosa aplicación, y por eso a mí me parece bien el dejar claro este intento de regulación de posibilidad de acceso, porque básicamente las personas que ejercen en esos lugares son más o menos las mismas y en consecuencia la posibilidad real de tener esta videoconferencia no va a depender tremendamente de los medios tecnológicos de que dispongan. Y la única observación puntual es que para autorizar el patrocinio y poder de los abogados, más que hablar de sus registros, porque los juzgados de policía local no tienen registro, debería decir de los registros a los cuales se tuviera acceso, porque básicamente quien tiene a su cargo el registro de los abogados es la Corte Suprema a través de el listado que tiene de acceso público para la consulta, y no existen esos registros en los juzgados de policía local. Gracias, profesor Maturana. ¿Se ofrece la palabra? Si no hay más palabras pedidas, le propondré a la comisión que aprobáramos el artículo como viene, con la observación que hace el profesor Maturana. El ministro de Justicia pide la palabra, presidente. No, era precisamente lo que acaba de decir el presidente de la comisión, para hacerse cargo en el último párrafo de la observación del profesor Maturana, ¿no? A través de los registros del Poder Judicial, algo así. Exactamente. Podríamos votar este artículo corrigiendo la parte final, donde dice a través de su registro, a través de los registros que consten en el Poder Judicial. Y ahí se subentiende que en la página web de Poder Judicial, en el link que tiene la Corte Suprema para verificar la calidad de un abogado. Gracias. Ya. Entonces, en votación, presidente, en votación con esa enmienda. Ya. Senadora Ebensperger. A favor. Senador Durresti. A favor. Senador Galilea. Senador Galilea. A favor. A favor. Senador Huenchumilla.
Senador Buenchumilla. Presidente. Perdón. Disculpe, presidente, disculpe, señor secretario, presidente, justo me había entrado un llamado por otro lado. Voto a favor. Vota a favor, ya. Sí. Presidente. A favor. Ya, resultado de la votación, 5 votos por la negativa, ninguno negativo, aprobadas las enmiendas al artículo 7º en los términos ya indicados. Presidente, la Secretaría les propone que se voten con la misma votación las indicaciones 69, 70, 71 y 72 subsumidas en estas enmiendas que ustedes han planteado y que son indicaciones que también recaían en el artículo 7º que estábamos viendo, si les parece. ¿Habría acuerdo con la misma votación? Senadora Vensperger. Sí, presidente, de acuerdo. Ya, senador Durresti, ¿está de acuerdo también? A favor. Ya, senador Galilea, ¿a favor también? Senador Buenchumilla. Sí, muy bien, a favor. Presidente. A favor también. Entonces, 4 votos por la afirmativa, aprobadas, subsumidas las otras indicaciones. Bien, presidente. Después vamos a la indicación número 73, que tiene varios números, algunos de los cuales han sido retirados, que recaían en el artículo 3º. El número 1 fue retirado, el número 2 también, que recaía en el artículo 9º. El número 3 también está retirado. Aquí en el número 3 hay una duda. Había una letra A, B y C que no tiene registro de la Secretaría de que se haya retirado. Se retiraron las letras A y B. Es sobre el artículo 11. El artículo 11 dice: en el comparendo y después de oír a las partes, el juez las llamará a conciliación, sobre todo aquello que miren a las acciones civiles deducidas. Producida la conciliación, la causa proseguirá su curso convencional. Dice: no obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el juez podrá llamar nuevamente a conciliación en el curso del proceso. Las opiniones que emita el juez en el acto de la conciliación no los inhabilitan para seguir conociendo la causa. De la conciliación total o parcial se levantará acta que contendrá solo las especificaciones del arreglo, la cual suscribirá el juez, las partes y el secretario, y tendrá el mérito de sentencia ejecutoriada. Agregan el inciso final después del punto final, que pasaría a ser punto siguiente, lo siguiente: la conciliación en estos casos producirá el efecto de poner término al procedimiento, incluso los aspectos infraccionales, con lo cual podrá ponerse término a la causa invocada mediante el archivo de los antecedentes. Letra C. De la número 3, presentada en la indicación de los parlamentarios, que recae en el artículo 11, que ya se le ha dado lectura. Presidente. Con la palabra, ministro. Presidente, tal cual lo hemos conversado a lo largo del debate, así como nosotros hemos retirado una serie de indicaciones que contenía el proyecto, también lo han hecho los senadores respecto de algunas que se estimó no conveniente de incorporar en este estado del debate. Yo entiendo que esta que acaba de hacer referencia el secretario corresponde a esas, y por lo tanto quisiera yo también sugerir, siguiendo la línea que hemos adoptado, que los senadores la retiraran, porque se trata de una materia que debería ser resuelta con una discusión más de fondo y no en esta instancia. Es lo que quisiera sugerir para mantener coherencia con lo que hemos hecho tanto los propios senadores autores de esta iniciativa como el Ejecutivo. Yo, no, ministro, no tengo problema en que la retiremos, simplemente señalar que lo que buscaba esta indicación, porque muchas veces las querellas infraccionales se presentan para perseguir las acciones civiles, entonces cuando se producía el absurdo en el juzgado de policía local,
que se resolvía la parte civil y quedaba la parte infraccional dando vueltas muchas veces sin resolver y se formaba en causas que quedaban ahí a la espera de que el querellante infraccional, que ya había resuelto su parte civil, siguiera adelante con la acción. Entonces buscamos el término, pero no hay problema, la retiramos y la dejamos para una discusión posterior. Presidente. Don Francisco. No, sin perjuicio de lo que usted señala, presidente, yo quisiera entender bien la posición del señor ministro respecto de si él estima que debe ser retirada por una cuestión de oportunidad en el procedimiento a estas alturas del debate de este proyecto o porque tenga alguna opinión sustantiva respecto de la necesaria procedencia, a mi juicio, que deben tener en todos los juicios la posibilidad de llegar a un acuerdo, de una conciliación. Entonces quisiera saber primero, antes de dar mi opinión definitiva respecto de la opinión del ministro respecto al tema. No sé si me expliqué bien, señor presidente. Sí, Francisco, ¿el ministro? Le voy a pedir a Mónica Naranjo si le parece que pudiera explicar el tenor de nuestra inquietud. Mónica. Muchas gracias, presidente. Sí, efectivamente, como se plantea en lo que estamos viendo en el fondo de indicación, que es la letra C, entiendo que es la que suscita el fondo la duda, efectivamente tiene esa posibilidad de generar como algún grado de eficiencia, en el sentido, en fondo, que con la conciliación que se podría obtener en materia penal también podría, en fondo, ponerse término a los temas infraccionales. Sin embargo, tenemos la duda, en fondo, si efectivamente hay casos en los cuales el juzgado de policía local tiene obligación igualmente de seguir investigando el tema. Entonces, dado que está planteado en términos generales, entendemos que hay una discusión probablemente un poco más de fondo al respecto. Muy bien, muchas gracias. ¿La duda, señor Buenchumilla? Sí, muchas gracias. Gracias, presidente. Entonces, retirada esta letra también, secretario. Ya, retirada la letra C. Bien, después vienen varios números que fueron retirados por los parlamentarios. Voy en el número 6, 29 bis. Después el número 7, que era parte de su indicación, que proponía derogar el inciso tercero del artículo 32. Voy a leer el artículo 32. Dice, en los asuntos que conocen en primera instancia los jueces de policía local procederá el recurso de apelación solo en contra de las sentencias definitivas o de aquellas resoluciones que hagan imposible la continuación del juicio. El recurso deberá ser fundado y se interpondrá en el término fatal e individual de 5 días contados desde la notificación de la resolución respectiva. Conocerá de él la Corte de Apelaciones respectiva y se tramitará conforme a las reglas establecidas para los incidentes. Si el apelante no compareciere dentro del plazo de 5 días desde que se reciban los autos de la Secretaría del Tribunal de Segunda Instancia, este declarará desierto el recurso de apelación. En la indicación del Ejecutivo, de los parlamentarios, se proponía derogar el inciso tercero de este artículo 32. Ofrezco la palabra. Don Cristian. La única observación es que esto es coincidente con la regulación que tiene el Código de Procedimientos Civil en la actualidad, pero también habría que derogar el inciso cuarto, porque queda sin aplicación con motivo de la derogación del tercero. Presidente, también ha pedido la palabra el señor Ministro de Justicia y el señor Felipe Viveros. El Ministro de Justicia primero y después don Felipe. Si le parece, presidente, le pido que le ofrezca la palabra a Mónica Naranjo. Mónica. Gracias, presidente. Parto de atrás hacia adelante. Tiene toda la razón el profesor Maturana. Efectivamente, el inciso cuarto también debería quedar fuera. Y lo que busca precisamente la eliminación de este inciso tercero es hacer equiparable a los juzgados de policía local lo que ya opera en el fondo respecto a los tribunales civiles y la aplicación en el fondo, o en general los tribunales del Poder Judicial en el fondo con la aplicación de la ley de tramitación electrónica que elimina esta obligación de hacerse parte en segunda instancia. Entonces lo que se busca precisamente es también eliminar esta obligación respecto de los recurrentes de causas de juzgado de policía local. Gracias, presidente. Gracias, Mónica. Don Felipe Vivero. Muchas gracias, señor presidente. También aprovecho de saludarlo a usted, al señor ministro, su equipo, los demás senadores
e invitados. Mire, yo no tengo una observación que hacer sobre esta indicación en particular, sino que antes que levanté la mano para que antes que se termine la discusión sobre modificaciones o indicaciones a la ley 18.287 sobre procedimientos juzgados de policía local, la representación que invisto del Colegio de Mediadores de Chile tiene un comentario y una sugerencia que hacer en relación con los métodos autocompositivos de resolución de conflictos en dicha ley en particular. O sea, no tiene que ver con la temática técnica de apelación que se está hablando ahora, sino que quisiera señalar que antes que usted pase o se vote otras materias de este proyecto de ley, pero todavía dentro del marco de policía local. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Secretario, tomemos la votación si no hay más palabras pedidas y se derogaría el inciso tercero y el cuarto como propuso el profesor Maturana. Ya, muy bien. Senadora Ebensperger, se está votando el número 7 y que supone la derogación del inciso tercero y cuarto del artículo 32. Si están a favor, se vota afirmativamente. Senadora Ebensperger. A favor. Senador Durresti. A favor. Senador Galilea. A favor. Senador Buenchumilla. A favor. Senador Araya. A favor. Ya, resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo, aprobado el número 7. Bien, presidente, terminamos el estudio de la normativa sobre juzgado de policía local. El señor Felipe Vivero ha hecho un planteamiento, no sé si la comisión lo va a acoger o quiere tratar ese asunto. A ver, yo lo que propondría, Felipe, es que esto lo veamos al final, porque no vamos a abordar temas de salidas distintas en este proyecto, y que vamos a ver al final una propuesta global y esto recogerlo en el otro proyecto que va a presentar el Ministerio en materia de solución autocompositiva, para poder avanzar, pues lo interés es poder ir resolviendo temas procesales en los cuales vamos a tener acuerdo y poder empezar rápido este proyecto. Por lo menos yo entiendo que lo autocompositivo va a ser una discusión un poco más larga que no va a ser materia de este proyecto de ley. Así que al final podemos ver todos estos temas, secretario, para que podamos avanzar hoy día. Bien, presidente. Bien, entonces después corresponde tener en cuenta que venía la enmienda a la ley 20.886 que modifica el Código de Procedimiento Civil para establecer la tramitación digital de procedimientos judiciales. Aquí había una indicación 74 que fue retirada por los señores parlamentarios. Después viene la enmienda a la ley 21.226 que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales en audiencia y actuaciones judiciales y para los plazos en ejercicio de acciones que indica. Hay una indicación, la indicación número 75 del Ejecutivo, que deberíamos comenzar a ver, que tiene varios números, el número 1, el número 2, estoy buscando, y número 3, que tiene letras 4, 5, 6, 7, 8 que tiene varias letras, 7 que tiene varias letras y finalmente la enmienda al artículo 9, presidente. Como es una enmienda importante, no sé si el Ejecutivo quiere hacer una presentación general antes de que empecemos a ver cada una de las propuestas de modificación que contiene esta indicación, la indicación número 75, presidente. Ministro, ¿quieren hacer una presentación primero? Presidente, yo entiendo que esta indicación fue tirada en conjunto con otra y por lo tanto no deberíamos entrar a su análisis. Si eso es así, presidente, entonces salimos de esta normativa. No tengo más indicaciones. Creo que corresponde, presidente, entrar al análisis de las disposiciones transitorias. No queda más del texto. Bien, voy a ir ¿Secretario? Sí,
corresponde, por lo tanto, entrar al artículo de las disposiciones transitorias. Y aquí reitero a la comisión la advertencia o la precisión que se hizo al inicio de la sesión, que es que el Ejecutivo hizo llegar un documento adicional en que propone el retiro de algunas disposiciones y la incorporación de nuevas normas, que quizás sería bueno que ustedes tuvieran una presentación general de lo que está pensando realizar el Ejecutivo en esta materia. Ministro. Gracias, presidente. Respecto de este conjunto de disposiciones transitorias, hay diversas modificaciones que se sugieren. La primera dice relación con la vigencia temporal de este proyecto de ley, que ha estado desde el inicio ligado a la vigencia de los estados de excepción, ¿no? Hemos pensado que, dado que estos estados de excepción han tenido distintas prolongaciones, y si nosotros fuéramos capaces de sacar este proyecto antes de que termine la vigencia del actual estado de excepción, la ley debería entrar a regir desde ya, y por lo tanto, la primera disposición transitoria que estamos solicitando o proponiendo es que esta ley entrará a regir tan pronto termine su tramitación, y acto seguido dejará sin efecto la ley, derogará la ley 21.226 con el propósito de implementar los cambios que en esta materia se plantean. Esa es la primera modificación para tratar de avanzar con la mayor rapidez en su promulgación y puesta en marcha, ya que, como hemos dicho, aquí es donde se está produciendo la enorme congestión y falta de administración eficaz de la justicia en diversas materias, entre las cuales usted mencionaba civiles, arrendamiento y laboral. Luego, a continuación, presidente, contiene fundamentalmente la prórroga de plazos en el ámbito penal. Nosotros, respecto de esto, compartimos fundamentalmente esa filosofía, y lo que hemos estado sugiriendo es que en estas materias, que se pueden explicar una a una, podamos consensuarlas rápidamente. Solo tenemos una diferencia en el tenor fundamental de la prórroga de plazo que propone el proyecto de ley los senadores respecto a la que sugerimos nosotros. Los senadores proponen la ampliación de plazo, incluyendo el piso, por así decirlo, de la prórroga. Así, el plazo para el agendamiento del juicio oral se propone que es de 15 a 60 días. La indicación de los senadores lo propone de 30 a 90 días. Es decir, sube el piso y el techo, de 15 a 60 hoy a 30 a 90. Lo que nosotros queremos es sugerirle que no modifiquemos el piso, que le dejemos al tribunal esa decisión, y sí aumentemos el techo, vale decir, en lugar de pasar de 15 a 60 a 30 a 90, que pasemos a 15 como piso y a 90, que es el mismo techo que plantean los senadores. Si tomamos ese criterio, las indicaciones de segunda transitoria hasta la novena transitoria estaríamos consensuados. Solo hay una indicación, que es aquella que está, me parece la octava, que señala una ampliación para fallar el recurso de nulidad, en donde nosotros hemos planteado 30 días y los senadores plantean 40 días. Es la única materia que es distinta, y ahí no vemos que haya una diferencia sustantiva. Podemos tomar el criterio de los 40 días, que es más amplio. No hay un problema en esa materia. Pero desde la segunda hasta la novena transitoria estamos con cuestiones de plazo que se podrían resolver en forma simplificada.
Si le parece, dejamos hasta aquí esta primera explicación de las disposiciones transitorias para resolver primero el artículo primero, que se refiere a la vigencia temporal de la ley, y luego para que entremos a analizar esta propuesta de aprobar entre las disposiciones segunda y novena transitoria los criterios que aquí se sugieren, en donde habría que definir si dejamos o no el piso, porque en el techo de la ampliación de los plazos tenemos acuerdo. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Secretario. Sí, presidente. Quiero hacer presente a sus señorías que, como recibieron ustedes ayer, el Ejecutivo hizo llegar a la Secretaría algunas propuestas de enmienda a los artículos transitorios. He agregado en la última columna el texto que recibió la Secretaría para que ustedes lo tengan a la vista, y a lo mejor después de darle lectura a las disposiciones pudiéramos profundizar con las explicaciones del Ejecutivo por qué se proponen algunas de estas sustituciones, si le parece, presidente. Vamos, secretario, con la propuesta que hace. Ya, en todo caso, entiende la Secretaría que hay unanimidad para tratar estas enmiendas nuevas que haría presente el Ejecutivo en esta sesión, si le parece. ¿Sí? ¿Habría acuerdo de la comisión? Senadora Vesperger. Senadora Vesperger. No está. Senador. Está, sí, a favor, ¿no? Sí. Ya. Senador de Urresti. A favor. Ya. Senador Galilea. A favor. Ya. Senador Buenchumilla. No hay problema que se trate, está bien. Ya. Y senadora Araya, presidente, ¿a favor también? A favor también. Ya, entonces damos cumplimiento a lo que dispone el inciso final del artículo 121 del reglamento. Ya, la norma primera transitoria propuesta y aprobada en general en esta iniciativa y que venía del Ejecutivo decía lo siguiente: artículo primero transitorio, vigencia temporal. Las disposiciones transitorias contenidas en los artículos segundo transitorio al 11º transitorio de esta ley regirán por el lapso de un año que se contará desde el día siguiente en que expire la vigencia del último decreto supremo de prórroga del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública declarado por decreto supremo número 104 de 18 de marzo de 2020 del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, o desde el día de la publicación de la presente ley, si a esa fecha ya hubiera expirado dicho decreto supremo. Aquí el Ejecutivo había presentado la indicación número 76 para sustituir la frase del último decreto supremo por la expresión decreto supremo número 400 de 10 de septiembre de 2020 del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. A su turno, los parlamentarios habían presentado en su proyecto aprobado en general que la presente ley comenzará a regir desde su publicación en el Diario Oficial y se aplicará a todos aquellos plazos que comiencen a correr dentro del periodo establecido para su vigencia. El Ejecutivo ha propuesto en esta nueva redacción sustituir la frase regirán por el lapso de un año que se contará desde el día siguiente en que expire la vigencia del último decreto supremo de prórroga del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública declarado por el decreto supremo número 104 de marzo de 2020 del Ministerio de Seguridad Interior y Seguridad Pública, o desde el día de la publicación del presente ley, si a esa fecha se hubiera expirado dicho decreto supremo, regirán por el lapso de un año desde el día de la publicación de la presente ley. Y además el Ejecutivo propone incorporar un inciso segundo nuevo del siguiente tenor: la disposición contenida en el numeral 2 del artículo 6º de esta ley entrará en vigor al día siguiente del día en que expire la vigencia señalada en el inciso anterior. Esto es lo nuevo que ustedes han aceptado tratar en esta sesión y que habría que pronunciarse. O sea, el texto del Ejecutivo con la enmienda que está sugiriendo. Ministro. Gracias. Presidente, el subsecretario Sebastián Valenzuela, presente en medio, saludar a toda la comisión.
Presidente, a propósito de esta norma, explicar que lo que estamos regulando es precisamente la vigencia de las normas transitorias en materia penal que va a introducir esta modificación. Si bien en un inicio el diseño de este proyecto estaba pensado para que estas normas transitorias, entren a operar una vez que terminen la vigencia de los decretos de estado de excepción constitucional, lo cierto es que fruto del trabajo que se ha hecho en una mesa constituida por las instituciones intervinientes, me refiero al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Defensoría Penal Pública, ha intervenido también colegios de abogados, tanto de Santiago como de regiones. La verdad es que aparece un sistema que tiene un mejor diseño legal para enfrentar hoy la pandemia y por eso se altera la vigencia, disponiéndose que inmediatamente, una vez que esté publicada esta ley, va a tener vigencia el resto de los artículos transitorios que vamos a ver a continuación y principalmente, como decía el señor ministro, que tienen que ver con la vigencia de los plazos más amplios, dada la sobrecarga de trabajo. Y por lo tanto, esa es la modificación en el inciso primero. En el inciso segundo, también se va a extender este plazo de un año respecto a una indicación que vamos a ver más adelante, que es de carácter permanente en el Código Orgánico de Tribunales, que tiene que ver con la posibilidad de realizar audiencias vía remota de carácter permanente. Audiencia más bien de menor complejidad, no nos referimos a juicios orales, por ejemplo, y esto tal como lo solicita incluso la Corte Suprema en su propio informe, cuando informa este proyecto, que dice que parte de estas normas podrían tener carácter permanente. Lo que hace el inciso segundo es señalar que esa regulación, que vamos a ver también al final de este proyecto, en el Código Orgánico de Tribunales, va a entrar a regir justamente luego de un año. En el intertanto van a regir todas las normas transitorias que vamos a ver a continuación, presidente. Muchas gracias. Gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra. Presidente, está pedida la palabra por doña María Soledad Piñeiro y por don Cristian Maturana, entiende la Secretaría. La ministra Piñero y después el profesor Maturana. Muchas gracias, presidente. Me parece que todas estas normas transitorias, sobre todo las que señaló el señor ministro de la segunda a la novena, son normas que fueron estudiadas precisamente con la asociación y con los señores senadores que hicieron la propuesta. Por lo tanto, en general, nosotros estamos muy de acuerdo con que se aprueben esa normativa y también con lo que propone el señor ministro en relación a que no se modifique el mínimo plazo legal, sino que se amplifique el máximo, lo que facilitaría el agendamiento del atraso de más de un año que se tiene en las audiencias en distintas materias. En relación al plazo, que es el artículo número 8, en relación al plazo sobre el fallo del recurso de nulidad, bueno, nos parece que eso es una decisión que cualquiera de las dos ampliaciones nos ayuda a efectos de poder asumir nuestra tarea. Lo que sí me preocupa profundamente es cómo se va a aplicar esta normativa en relación a lo que se propone en este momento de alguna manera, que es dejar sin efecto la ley 21.226. Se hizo una consulta a nuestras bases en estos últimos 4 o 5 días y la verdad, debo ser sincera, hay una postura bien disímil y yo diría que casi en un 50 y 50% de aprobar la posibilidad de que esta ley quede sin efecto y hay otro grupo de personas que opina que no debiera de quedar sin efecto, pero sí que esta debiera ser de alguna manera morigerada, porque efectivamente es necesario, y en los nudos que se han presentado dicen con la suspensión de los términos probatorios, la imposibilidad de realizar agencias y actuaciones en materias civiles, y además lo que surge como una preocupación importante en este tema es que una vez que esta ley quede sin efecto, van a ser muchísimos los términos probatorios que van a empezar a correr y probablemente los tribunales no van a dar abasto para poder asumir esas tareas. Además, la petición que hicimos en las normativas ya revisadas de que pudieran los tribunales agendar con día y hora estas audiencias no fue aprobada, lo que dificulta más y perjudica más la posibilidad de que los tribunales puedan organizar su trabajo. Hay algunas propuestas de aquellos que piden que sea mantenida la vigencia de la ley 21.226
y que permitirían, de alguna manera, recogiendo además la experiencia, y que permitirían ir avanzando de forma más bien gradual en la realización de estas audiencias, porque no vamos a contar ni con más personal de funcionarios, ni con más personal, ni con más jueces o juezas, que es lo que también habíamos pedido para poder asumir este retraso. Algunas de las ideas generales que dejo planteadas para que puedan ser asumidas por quien puede realizar las proposiciones normativas, es que esta ley 21.226 pudiera permitir que se lleven a cabo los probatorios cuando las partes lo piden de común acuerdo o cuando a solicitud de alguna de ellas y considerando las circunstancias de debido proceso, de factibilidad tecnológica, etcétera, el juez estime que es posible llevarla a cabo. Hay, por ejemplo, situaciones en que el probatorio consiste exclusivamente en prueba documental, la que ya ha sido ofrecida por las partes, por lo tanto los jueces y juezas podrían avanzar en esas causas. Hoy día la ley 21.226 no se lo permite. Pero hay otras materias, como por ejemplo las materias de familia, en donde se encuentran atrasadas muchas de las causas a propósito de la sobrecarga que ha significado el retiro previsional en primera y segunda oportunidad y aparentemente una tercera, que les ha impedido abarcar, además de esa materia que ha debido ser asumida con rapidez, las materias propias que llevan los tribunales de familia. Por ende, dejo planteada esta gran preocupación en relación a cómo se va a reasumir el trabajo y cómo se va a fortalecer la posibilidad de que los tribunales pudieran asumir esta tarea. Muchas gracias. Gracias, ministro. Don Cristian. Está sin micrófono, don Cristian, tiene que activarlo. Presidente, muchas gracias. Nosotros, si hacemos un balance, ¿cuál es la principal preocupación como abogado y que es la que manifestó el Colegio de Abogados en esta materia respecto a la ley COVID? Fue la suspensión de los jueces civiles, que además consecuencialmente ha traído la suspensión de los procesos arbitrales y que desgraciadamente esto, ¿no es cierto?, se une a la conducta ética y tenemos que hacer un mea culpa a los abogados de que no somos proclives a realizar audiencias, no obstante que se tengan los medios, existe la posibilidad de decretar esa suspensión. Y en consecuencia acá, el principal aporte que tiene esta ley para poder reiniciar la tramitación en los procesos civiles es terminar con la suspensión de los procesos con motivo de la celebración de audiencia y de términos probatorios. Nosotros entendemos que esto no produce ninguna alteración de lo que ha sucedido en materia laboral y de familia, en que las consecuencias, como dice la ministra Piñeira, se han producido fundamentalmente por un déficit de jueces, pero ellos no han visto suspendida su tramitación porque tienen procedimientos orales. Ahora, en materia civil, esta ley soluciona ese problema desde el momento en que introdujo la tramitación virtual dentro de los procesos civiles que se desconocía, y además se dejó expresa constancia que íbamos a seguir con la práctica habitual de que en los procesos civiles, mientras no aprobemos la reforma procesal civil, que también es otra de las necesidades que hizo presente el Colegio de Abogados, no tenemos jueces presenciales. Y en consecuencia, las audiencias se pueden realizar como se hacen hoy físicamente, en que hay muchas audiencias probatorias que se realizan simultáneamente y un juez para los efectos de resolver las incidencias que se le presenten una vez que se consulten por las vías electrónicas. Y en consecuencia acá, nosotros creemos que esta ley tiene que terminar con la ley COVID y fundamentalmente en los procedimientos civiles. Otra cosa es el número de jueces que se requiera transitoriamente para salir de este retardo, pero no es posible mantener la suspensión de los jueces civiles con el colapso que se está produciendo y con la dilación que además se proyecta, en algunos casos sin ninguna justificación, incluso hacia los procesos arbitrales. Gracias, presidente. Gracias, Cristian. Ofrezco la palabra. El ministro de Justicia, presidente. Ministro. Gracias, presidente. Creo, presidente, que se ha producido una confusión en esta materia, porque tal cual lo hemos explicado y lo subrayaba con mayor detalle su secretario, las primeras 11 disposiciones transitorias
se refieren a temas penales. No hemos entrado todavía a ver las disposiciones que afectan la transitoriedad o la vigencia de las normas en materia civil, familiar y laboral, en donde creo tenemos algunas respuestas y algunas fórmulas que en alguna medida van a ir resolviendo las inquietudes que aquí se han planteado. Las primeras 11 disposiciones son, por lo tanto, solo circunscritas a materias de carácter penal. El artículo primero lo que dice es que las disposiciones transitorias contenidas en los artículos segundo al 11º regirán por el lapso de un año, ¿no? Estas disposiciones a las que nos hemos referido, los distintos plazos de agendamiento de juicio oral, de sentencia, del fallo del recurso de nulidad, etcétera, que son los contenidos que van desde los artículos segundo al 9º. No hemos descrito todavía el 10º, que se refiere a actuaciones de mero trámite por escrito, o al 11º, que se refiere a audiencias remotas en el ámbito penal. De manera que no está en discusión en esta materia la situación de la suspensión de las audiencias probatorias del ámbito civil. Eso dejémoslo para más adelante. Lo que está diciendo este artículo primero es que estas normas, las de carácter penal, entre los artículos segundo y 11º transitorio, duran un año, salvo la que se ha referido el subsecretario, una disposición del Código Orgánico de Tribunales que empieza a regir a partir de cumplido ese año. Eso es lo que estamos votando para que la discusión sobre el tema civil, laboral y de familia la demos en su minuto, en donde tenemos, creo, respuesta, y suscribimos con el profesor Maturana que no es conveniente dejar de mantener la vigencia de la ley 21.226 una vez que esta norma empiece a regir, porque esta norma, con las disposiciones transitorias que se hacen presentes, que se van a discutir y aprobar, espero, entendemos que el problema se resuelve. Y si no, pero discutámoslo ahí. Aquí solamente veamos las materias penales. Veo que hay acuerdo, y me alegro con la ministra Piñeiro de que esté de acuerdo en mantener el mínimo exigido para los distintos términos que se señalan, manteniendo el máximo, y si estamos de acuerdo en eso, podemos despachar rápidamente varios de los artículos, y en particular, nosotros, reitero, nos sumamos, si les parece, para simplificar el plazo referido a la dictación de sentencia en el artículo, me parece, 8º transitorio. Lo dejamos en 40 días, no tenemos dificultades para simplificar y avanzar. Así que yo sugiero que nos circunscribamos en esta parte de la discusión a las disposiciones transitorias, que en lo penal son las primeras 11 con los criterios que ya hemos señalado. Presidente. Senador Corregio. Presidente, que tengo un inconveniente práctico. Tengo que 5 para las 12 estar conectado en la Comisión de Obras Públicas porque hay cambio de... Entonces, o dejar mi voto o ver cómo se hace, porque tengo que desconectarme para incorporarme ya a esa comisión. A ver, si habría acuerdo, podríamos votar estas dos normas, porque además hay sesión de sala a las 12, entonces también vamos a tener que estar terminando justo sobre la hora. Hoy no podremos prorrogar la sesión. Entonces, si no hay alguna otra observación, podríamos votar los dos artículos que le dio el secretario. Presidente. ¿Secretario? Sí, en la primera columna se ha colocado el texto, cómo quedaría si se aprobaran la enmienda que está proponiendo el Ejecutivo y que ustedes aceptaron tratar. Le voy a dar lectura y solo una pregunta final que voy a hacer sobre esta disposición. Dice, artículo primero transitorio, vigencia temporal. Las disposiciones transitorias contenidas en los artículos segundo transitorio al 11º transitorio de esta ley regirán por el lapso de un año desde el día de la publicación de la presente ley. La disposición contenida en el numeral 2 del artículo 6 de esta ley entrará en vigor al día siguiente del día en que expire la vigencia señalada en el inciso anterior. Pregunto, presidente, lo siguiente. El proyecto venía haciendo referencia o estaba anclado en la situación del estado de excepción constitucional de catástrofe. ¿Ha desaparecido la mención al estado de excepción de catástrofe? ¿Podría terminar antes, eventualmente, la ley en esta disposición, todas las normas transitorias contenidas
en el artículo 2º transitorio, en un 10º transitorio, podrían seguir vigentes aun cuando se hubiera levantado el estado de excepción constitucional. Entonces, solo para los efectos de la historia de la ley, si pudiera darse una explicación de esto y someterlo a votación, presidente. Sugerencia a la Secretaría. Gracias, secretario. Ministro. Efectivamente, nosotros, como yo lo señalé, queremos separar la vigencia de esta ley de la 21.226 porque esperamos despacharla antes que ésta termine su vigencia, que está ligada a los estados de excepción. Esto urge tenerlo y por lo tanto tenemos que avanzar en esta materia. Pero en todo caso, estas son disposiciones en el ámbito penal que no son aquellas que están más afectadas por la disposición de la 21.226, de manera que se pueden votar independientemente y cuando veamos las disposiciones civiles, veamos si vamos a ligar esto a la vigencia de la 21.226 y nosotros creemos que es mejor separarla. Ahora, si en la tramitación de la ley ocurriera que se extiende esta discusión más allá de la vigencia de la 21.226 porque sigue el estado de excepción y porque esta ley no se despache y estamos en agosto, obviamente en la tramitación de la ley tendremos que corregir y buscar una forma porque no vamos a terminar con la vigencia de la 21.226 si acaso esta ley no está despachada, pero estamos trabajando para que esta ley se despache antes de que termine la vigencia de la 21.226 que por ahora está prorrogada hasta el 30 de junio en la medida que el estado de excepción vigente lo mantiene hasta esa fecha. De manera que estamos trabajando para que esto entre a regir antes, presidente, porque la situación de angustia en el ámbito judicial, en el ámbito del litigio profesional es tremenda. No hay hoy día para muchos administración de la justicia y eso genera la necesidad de resolver esto rápido. Por lo tanto, yo sugiero que se vote tal cual se propone esta y las disposiciones referidas a los cambios de plazo en lo penal, ya que no inciden en lo fundamental respecto a la 21.226. Gracias, ministro. Presidente. Senador Huenchumilla. No, yo tengo un par de dudas que quiero consultar, pero prefiero hacerlo, si usted me permite, al momento de votar para los efectos de que pueda emitir su voto el senador Durresti. De esa manera lo liberamos y después yo al momento de votar hago la consulta que quiero hacer, si le parece. Procedamos de esa forma entonces, secretario, para que el senador Durresti pueda votar y pueda partir a obras públicas. Ya. Senadora Bensperger. A favor. Senador Durresti. A favor y gracias, colegas. Me desconecto para entrar a la Comisión de Obras Públicas. Senador Galilea. A favor. Senador Huenchumilla. Presidente, brevemente, si usted me permite. Mire, yo, primero que nada, quiero decir que quiero dar una explicación de que yo no tengo una visión sistémica de este proyecto porque en la primera parte de la tramitación de este proyecto no pude asistir a la comisión por tener otras obligaciones paralelamente. Pero entiendo que lo que estamos votando es cambiar el momento desde el cual entra a regir estas disposiciones transitorias, porque yo entiendo que en lo que está vigente, las disposiciones transitorias entran a regir una vez que termina el estado de catástrofe, el decreto respectivo que lo decretó, y que ahora se cambia simplemente por la vigencia de un año a contar de la vigencia de la presente ley. Así entiendo yo que estoy votando estas primeras 11 disposiciones transitorias tal como lo explicó el ministro. Yo simplemente la inquietud que tengo es la nomenclatura del proyecto para lo que viene. En general, tenemos el estado de catástrofe hasta el 30 de junio. Pero el estado de catástrofe es una condición, un hecho contingente, que bien pudiera ser de que habiendo una alerta sanitaria y una pandemia, desde el punto de vista político, no hubiere los votos para establecer el estado de catástrofe. Toda vez que en la última oportunidad, o la oportunidad que el presidente de la República planteó, digamos, la nueva petición al Congreso, esta tuvo una discusión que bien pudiera ser que el 30 de junio no se diera.
y no estuvieran los votos y no hubiera estado catástrofe, sin perjuicio de que la alerta sanitaria siguiera. Entonces la duda que yo tenía es cómo dictar una ley, me estoy refiriendo en general, no me estoy refiriendo a la cosa transitoria, que dependiera de la situación de un Estado, que la ley no está en situaciones de prever, digamos, si se va a otorgar o no otorgar por el Congreso. Entonces yo pensaba que tenía esa duda, que simplemente la planteo, pero vuelvo a insistir que mis excusas, porque no tengo una visión sistémica, a lo mejor estoy equivocado con lo que estoy diciendo, pero entiendo claramente que aquí lo que estamos votando es un cambio que hace el ministro, el ministerio, para contar desde cuándo se aplican estas disposiciones transitorias, entiendo yo, en el ámbito penal. Gracias, presidente. Voto a favor. Senador Buenchumilla vota a favor. Senador Araya. A favor. Resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobado el artículo primero transitorio. Estamos sobre la hora y además tenemos sesión de sala, así que habiéndose cumplido el objeto de la sesión el día de hoy. Ministro, antes de cerrar. Presidente, lamentablemente parece que no vamos a poder avanzar en las demás, pero solo quiero precisar respecto a la inquietud del senador Buenchumilla que efectivamente nosotros queremos desligar esta norma de la 21.226 por la incertidumbre de la contingencia y de no saber si se va a prorrogar o no el estado de catástrofe. Pero si no se va a prorrogar, porque no hay los votos, por las razones que fuera, necesitamos que esta ley entre a regir antes incluso, porque ya la 21.226 está empezando a producir efectos negativos. Por eso nuestra urgencia, por eso la inquietud del mundo de los abogados y de los tribunales, de tener lo antes posible estas normas que van a permitir reemplazar a la 21.226, independiente de la duración del estado de excepción. Queremos desligarlo precisamente para que entren a regir lo antes posible. En este caso, es más simple, porque lo que está diciendo esta disposición transitoria, la que se acaba de aprobar, es que los plazos que a continuación se señalan en el ámbito penal empiezan a regir apenas se apruebe la ley y durarán un año. Es muy simple, pero para su tranquilidad y también para la nuestra. Por eso estamos tan urgidos y esperamos que esta comisión pueda sesionar con más intensidad a la brevedad, porque todavía nos falta un segundo trámite de manera de poder tener normas que resuelvan las inquietudes que tiene la ciudadanía respecto a la administración de justicia en el día de hoy. Gracias, presidente. Gracias, ministro, por su explicación. Gracias, ministro. Agradecemos la presencia de nuestro invitado y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.